Buen día, ingeniero y compañeros. En esta oportunidad hablaremos sobre Sybase SQL Anywhere. Somos el grupo número 5 conformado por Gilker Cifuentes, Ander Galvez, Melanie Gutiérrez, Manuel Tala, Claudia Chamney, Nimsi Herrera, Andrea El Cid y Luis Beltrán. Ahora bien, vamos a iniciar. SQL Anywhere es un sistema de administración de base de datos relacional que se considera integrable y de alto rendimiento. Su propietario es SAP y básicamente está diseñado para hacer posible que las aplicaciones de base de datos se ejecuten fuera de los centros de datos tradicionales. Está dirigido tanto para pequeñas como medianas empresas, de modo que proporciona sincronización y administración de datos. De igual forma, proporciona múltiples funciones como referencias integradas, procedimientos almacenados, alta disponibilidad, entre otras funcionalidades que estaremos viendo más adelante. En cuanto a la historia, en 1992 fue publicado inicialmente como Wacom SQL en su versión 3 por Wacom. En 1993, PowerSoft se hizo cargo de Wacom. En 1995, Sybase compró PowerSoft y cambió el nombre del producto a SQL Anywhere en su versión 4. En 1998 fue renombrado como Adaptive Server Anywhere en su versión 6. En 2005, nuevamente fue renombrado como SQL Anywhere en su versión 10. En 2008 ocurrió el lanzamiento de la versión 11. En 2010, SAP adquirió Sybase y fue el lanzamiento de la versión 12. En 2013 fue lanzada la versión 16 y en 2015 fue el lanzamiento de la versión 17. Las características de Sybase tenemos la integrabilidad, es decir, que puede incrustarse dentro de otras aplicaciones. También permite la optimización de recursos informáticos, el autoajuste para mejorar el rendimiento, la simplificación de la instalación y soporte remoto. Está la interoperabilidad. Puede ejecutarse en distintas plataformas como Windows, Oracle Solaris, Apple macOS y Linux. Incluye soporte para distintas interfaces de bases de datos como JDBC, ODBC, ADO.NET, PHP, Perl y JavaScript. Pueden ser utilizadas distintas herramientas de desarrollo como Microsoft Visual Studio, Eclipse, SAP Power Builder y otras herramientas web. También ofrece soporte para distintos teléfonos inteligentes en su versión ultralight. Rendimiento out of the box. No requiere de ajustes administrativos continuos, por lo cual es ideal para un entorno de alto rendimiento. Permite realizar análisis de datos complejos mediante una sola instrucción SQL, aumentando el valor de los resultados y disminuyendo la cantidad de llamadas a la base de datos. Movilidad. Garantiza el intercambio de datos a través de dispositivos de primera línea. Cifrado de datos y seguridad. Utiliza un cifrado extremo-extremo con una clave de 128 bits. Permite la auditoría en cuanto al acceso a la base de datos, ofrece autenticación de usuario y permite la integración con autenticaciones de terceros. Incluye un cifrado con certificación FIPS. Hace referencia a los estándares federales de procesamiento de la información, esto incluyendo una licencia aparte. Dentro de las ventajas tenemos las siguientes. Velocidad, ya que realiza consultas 100 veces más rápido que un sistema gestor de base de datos tradicional. Otra ventaja es que es fácil de utilizar, pues no exige ajustes que requieren mucho tiempo y recursos para obtener un rendimiento excelente. También posee funciones de administración y personalización automáticas. Otra ventaja es que soporta gran cantidad de datos y usuarios. También es compatible con diversos multiprocesadores y en cuanto a seguridad, posee de extremo a extremo debido a su orientación a grandes corporaciones. Tiene compatibilidad con diversas plataformas, pues admite una gran variedad de sistemas operativos, desde servidores Unix, Microsoft Windows, Linux, Solaris, plataformas móviles, entre otros. Otra ventaja es que tiene soporte completo para los servicios web, su funcionalidad para entornos móviles y de servidor, y una de las últimas ventajas es su rendimiento, ya que funciona con poca memoria. En cuanto a las desventajas, tenemos únicamente una desventaja, y es el alto costo en licenciamiento en cuanto a su implementación, pues está orientada a grandes entornos. Los precios de las licencias varían dependiendo del tipo de licencia.
Tenemos la licencia de SAP SQL Anywhere, cliente de bases de datos remota. Esta tiene un costo de $195. Es una licencia complementaria que permite que un dispositivo acceda al servidor de base de datos o a los componentes de la base de datos remota. Luego tenemos el grupo de trabajo, edición Edge para 5 usuarios. Cada usuario puede acceder al servidor como un cliente en red y así como utilizar los componentes del cliente de la base de datos remota. Luego tenemos SAP SQL Anywhere Advanced Edition para 25 usuarios. Cada usuario puede acceder al servidor a sí mismo como un cliente en red. Luego tenemos el grupo de trabajo edición Edge que va por núcleos. Estos tiene un número ilimitado de clientes de red y es un uso en núcleos y puede utilizar hasta 8 núcleos. La última que tenemos, que también es por núcleos, es la edición avanzada y esta incluye 25 licencias de usuario. Como siguiente tenemos el caso de éxito de la compañía Spacer. Spacer es el distribuidor, bueno, uno de los distribuidores más grandes de los sistemas de aire acondicionado en Inglaterra. Ellos se encontraban necesitando un sistema de ERP para manejo de aplicación, así como una base de datos para poder almacenar la información de sus productos, las ventas, las compras, logísticas, correos, documentos y mucho más. Y optaron por las opciones de SQL Anywhere y Servoy para su ERP. Una de las precondiciones que contribuyeron a la decisión de trabajar con SQL Anywhere es que soporta el sistema operativo de Mac. También al completar el proyecto, la gerencia de Spacer se encontraba muy satisfecha con la escalabilidad de la base de datos y con contar con un motor de base de datos libre de problemas, ya que anteriormente habían intentado con otras bases de datos, pero las transacciones eran erróneas o tenían como muchos problemas con la pérdida de datos. La solución fue implementada de tal manera que permite almacenar automáticamente los correos relevantes, incluyendo cualquier archivo adjunto que puedan necesitar. Y como resultado, la base de datos ya almacena y maneja más de 100.000 archivos en PDF con información de productos y ventas. SQL Anywhere cuenta con 4 ediciones. Anteriormente contaba con 6, pero 2 de ellas ya han sido deprecadas y no se están comercializando más. La primera de estas ediciones aún activas es la Edge Edition. Esta se considera una edición básica que cuenta con compatibilidad limitada para ciertos sistemas operativos y puede trabajar hasta con 8 núcleos de procesador. Tenemos la versión avanzada, que se considera la idónea para entornos de producción gracias a su alto rendimiento y disponibilidad, y que es esta sí compatible con muchos más sistemas operativos y con tipos de conexión. De igual forma, la cantidad de núcleos con la que puede trabajar es ilimitada. Tenemos la versión de DB Unsigned Client, que solo funge como un cliente para conectarse a una versión de servidor que puede ser Edge o avanzada. Y tenemos la versión personal, que es una edición con características bastante limitadas, donde tanto el servidor como el cliente están alojados en el mismo dispositivo. Luego, en tema de licenciamiento existen 3 formas de adquirir o de comprar SQL Anywhere, de pagar por los servicios prestados. El primero de ellos es el licenciamiento por usuario, en el cual se cobra la cantidad de usuarios configurados para conectarse al motor de base de datos, y es indiferente la cantidad de núcleos que el motor utilice. Por otro lado tenemos la cantidad de núcleos, que es exactamente al revés de la de usuarios, donde se cobra por la cantidad de núcleos que se utilizan, que siempre deben ser en múltiplos de 4, es decir, 4, 8, 12 y así sucesivamente, y no importa la cantidad de usuarios que se configuren. Y luego tenemos el licenciamiento por dispositivo, donde se cobra por la cantidad de clientes adicionales que se van a utilizar para conectarse a un mismo motor de base de datos, ya sea Edge o Advanced. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia acá? Que los usuarios podrían ser, por ejemplo, usuarios que se configuran en cadenas de conexión de aplicaciones, que solamente pueden leer, escribir e insertar información,
Y por otro lado, para poder hacer operaciones mucho más complejas o de configuración del motor como tal, se necesita un cliente. Y estos clientes extras son los que se consideran como dispositivos adicionales y deben de licenciarse como tal. Luego ya pues se pueden tener varios dispositivos con un mismo usuario o un solo dispositivo con varios usuarios. ¿Qué es lo que hace diferente a SQL Anywhere de otras bases de datos? Es una gran característica, digamos, o una característica global, que es que está orientado al IoT. Y dentro de esta característica global existen tres características específicas, que son que tiene un rendimiento out of the box, es decir, no necesita ninguna configuración adicional ni ninguna personalización para poder trabajar de forma óptima en un entorno de IoT. La segunda es que cuenta con una versión ultra light de la base de datos para poder utilizarse en dispositivos móviles con capacidades de hardware limitadas. Y por último, que cuenta con la plataforma de Mobile Links, que es una aplicación adicional que SQL Anywhere ofrece a los usuarios para poder transmitir información entre la base de datos y las aplicaciones que se conectan a ella. Requisitos de instalación para la última versión, que sería la 17, tenemos como parte del hardware. Dentro de la arquitectura de 32 bits se solicita un procesador Pentium 2 compatible superior. En el caso de las bases de datos espaciales, que son aquellas que almacenan información geográfica, para facilitar su consulta posteriormente, se sugiere un Pentium 4 o superior. Para un despliegue en el cliente se sugiere un Pentium 2 o superior. En el caso de la arquitectura de 64 bits, se puede utilizar un procesador AMD 64, un Intel N64T, Spark, PowerPC o Itanium. Mismo caso para un despliegue en servidor o cliente. En el caso de la memoria RAM, se sugiere contar con un espacio de 156 MB para Windows XP y para el resto de versiones 512. Mismo caso para un despliegue de servidor y en el caso de un despliegue en el cliente 4 MB. Para el disco duro se necesitan 500 MB más espacio suficiente para almacenar los archivos de bases de datos, así como los archivos log y temporales. Para un despliegue en el servidor se requieren 200 MB y en el caso de un despliegue en el cliente 10 MB. Como parte del software para el sistema operativo Windows se pueden utilizar versiones 7, 8, 10, 11 y varias versiones de Windows Server. Para sistemas operativos Linux, Unix y otras distribuciones se puede utilizar Red Hat, Sioux Linux Enterprise, Ubuntu, Oracle Solaris, IBM X, Mac OS. Y para ambientes virtualizados podemos utilizar el software VMware, Gen y Microsoft Virtual Server. Vamos a mencionar los servicios cloud que tiene esta base de datos. Como bien el modelo de negocio de los vendedores de software se está modificando. ¿Quiénes son los vendedores de software? Los que construyen aplicaciones, implementan infraestructura. Entonces, ¿por qué se necesitan los servicios cloud? Porque podemos manejarlo con mucha más facilidad. Los recursos son escalables, se aprovecha la tecnología existente, quiere decir la computación en la nube, y flexibilidad en el despliegue de aplicaciones. Varios clientes montados en una sola base de datos versus cada cliente montado en una base de datos separada, y pues propone varias soluciones. Conocer dónde se almacena la información, acceso para las consultas necesarias, manejo de usuario, cumplir con las leyes de protección de datos, la exportación e importación de los datos, experimentos de seguridad, acceso a la información, copias fiables. También encontramos los dispositivos a los cuales se pueden conectar y pues ofrece soluciones de balanceo, que era la problemática. Generalmente es muy seguro la base de datos y tiene modelos preventivos de accesos. También es flexible con métodos de almacenamiento. Por último, pues es muy manejable. Cabe destacar que tiene más de 20 años de experiencia. Podemos ver una captura de SQL Anywhere. Gracias por la atención. Para comenzar la parte práctica, vamos a buscar en el buscador prueba Sysbase SQL Anywhere, y en la primera opción que nos aparece, que en este caso va a ser una versión de prueba, se llenan el siguiente formulario, que es el email, una empresa, nombre, país y teléfono.
En este caso ya hemos llenado anteriormente el formulario por tiempo de respuesta del correo y también encontramos otra información en la página. Como podemos ver, esto es uno de los correos que llega, que se ha recibido el registro para acceder a uno de los productos. Este es el siguiente que llega y donde nos dan el link para poder descargar la versión y también hay otro link que sirven de material de apoyo relacionado a la base de datos. Podemos observar que esta es la página ya donde se puede descargar oficialmente. Tenemos varios sistemas operativos. Para la práctica vamos a usar Windows. Procedemos a descargar el instalador y a continuación ya lo tenemos descargado, lo vamos a ejecutar. Le vamos a dar siguiente, extrayendo archivos para realizar la instalación. A continuación nos sale una ventana nueva donde debemos de elegir el idioma. Vamos a elegir inglés. Vamos a dar siguiente, vamos a seleccionar el país o región. En este caso corresponde a lo que sería países de América Latina, diferentes a Argentina, Brasil o México. Vamos a aceptar los términos. Vamos a dar siguiente. Vamos a aceptar la licencia también. Siguiente. Y procedemos a la instalación. Es un poco tardado, en este caso vamos a adelantar el video para donde ya está la finalización de la instalación y finalizamos la instalación. Acá nos da alguna documentación y nos muestra alguna ventana de apoyo. Vamos a ir directo al software que se llama SQL Central, que es el que permite administrar las bases de datos de SysBase. En este apartado vamos a ver cómo crear una base de datos. Ya teniendo el aplicativo instalado y ya abierto la aplicación, pues aquí en herramientas nos vamos a Create Database, donde tenemos un wizard que nos da la bienvenida. Aquí le damos Next. Y en el siguiente apartado, pues nos pide que vamos a realizar, si crear una base de datos en esta computadora o crear una base de datos en un servidor. En este caso, pues vamos a proceder a crear una base de datos en esta computadora, por lo cual le damos Next. Nos pide la ubicación donde será almacenada la base de datos, por lo cual le podemos dar Browser y seleccionar la carpeta donde nosotros deseamos guardar la base de datos. Procedemos a ponerle un nombre y le damos guardar. Le damos siguiente y en la siguiente pantalla, pues lo que necesitamos aquí es crear un archivo de transacción log de una bitácora. Procedemos a seleccionar la carpeta y procedemos a ponerle también el nombre de nuestro log. Le damos aquí guardar y esta va a ser la ubicación. Le damos next, dice que ya existe, por lo cual le voy a poner aquí un 2 y le damos next. Las siguientes opciones pues son ya a criterio de cada uno. Bueno, si quieres un archivo espejo de log, si usted quiere tener alguna bitácora, en mi caso no, y le doy next. Aquí ya nos pide especificar el usuario que va a ser el DBA. Y le podemos poner un nombre, que en mi caso va a ser DBA user y un password que es DBA y confirmamos el password. Dice que el password necesita una longitud mínima de 6 caracteres, yo le puse 3, por lo cual mejor prefiero bajarle a 3 y le damos next.
Las siguientes opciones, pues ya es a criterio de cada uno. Yo en mi caso no voy a instalar este conector de metadata. Y aquí nos dice si queremos encriptar la base de datos. Eso es a criterio de cada uno. En mi caso, pues no procedo a encriptarla. Especificar el tamaño que va a usar para la base de datos. Y en este caso, pues yo también lo dejo lo que viene por default, pero si usted quisiera, pues selecciona más alto o más bajo. Yo lo dejo donde está y le doy continuar. Aquí ya son opciones que dependen de cada uno. Yo en mi caso lo dejo por default. Y le doy next, 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 next. Y lleguemos a la parte donde ya se procede a crear la base de datos. Le damos finalizar, el proceso puede tardar entre 3 y 4 minutos, por lo cual en mi caso, pues ya la tengo instalado, pero estas son las opciones que ustedes tienen para crear la base de datos en sí. Colocamos el servidor y el nombre de la base de datos, el usuario y contraseña. Muy bien, acá pues ya tenemos otra base de datos nueva con un usuario con derechos de administrador. Si nos damos cuenta, acá tiene todos los privilegios. Para acceder a la base de datos le damos en Connect y seleccionamos acá. Muy bien, aquí seleccionamos la base de datos demo que viene de prueba y el usuario DBA y la contraseña. Y si queremos extraer la información, le damos un clic derecho y extraer database. Bien, acá nos dice que no tenemos permisos, vamos a darles permisos. Acá seleccionamos DBA y permisos de administrador. Seleccionamos y le damos en aceptar. Muy bien, y ya nos permite extraer la información. Muy bien, teniendo ya en cuenta esto, podemos acceder a bastantes opciones que nos brinda la base de datos. Muy bien, para una ingeniería inversa, trabajar con base de datos debemos de tener en cuenta, muy en cuenta, el usuario que administra la base de datos. En este caso estamos en el usuario DBA, pero acá si se dan cuenta en las tablas, usuario grupo. Entonces, para replicar esta información en otra base de datos, por ejemplo Oracle, Postgres, SQL Server, cualquier otra base de datos, nos dirigimos a File y hacemos una ingeniería inversa de una base de datos, Key Database. Y acá elegimos SQL Anywhere. Ingresamos usuario y contraseña y le damos en OK. Las tablas, que son 12. Podemos proceder a darle OK. Y esta herramienta pues ya nos brinda las tablas y la lógica de toda la base de datos de prueba. Pues bien, acá tenemos nuestras tablas, vamos a hacer algunas pruebas. Vamos hasta acá, seleccionamos demo y le damos acá. Entonces prácticamente acá está la lógica de la base de datos. Y acá nos aparece la herramienta. Procederemos a hacer otra consulta, a escribir la tabla, este comando y ejecutamos. Acá despliega la información principal, que son las columnas, por ejemplo el empleado ID, de tipo integer, con la sentencia select. Podemos seleccionar el número de ID del empleado y su número de teléfono. También podemos utilizar alias con el comando as o únicamente encerrándolos en comidas simples.
acá en un tiempo de 42. Si colocamos alguna característica o algún campo de manera incorrecta, lanza una ventana donde posiblemente pueda estar el error, ¿verdad? Aquí nos dice que en la columna 1, línea 1, que no encuentra el empleado ID X, ¿verdad? No lo encuentra. Entonces, así de esta manera Sybase trabaja para mostrarnos un error. Bueno, de la misma manera la cláusula where, donde prácticamente le ponemos un filtro a nuestras consolas. Por ejemplo, aquí desplegamos las tablas que son los departamentos. Acá pues utilizamos un alias, que es el primer nombre, y el salario mayor a 38,000. Precisamente el usuario que tiene un salario de 38,500 los salarios donde sean mayores a 38,000. Aquí le ponemos un alias, apellido, por ejemplo, como también los salarios menores a 38,000. Muy bien, podemos ver esto también, usar el where not. Y de esta forma, pues al tener una consulta compleja con esta función, pues ya podemos ver de otra manera la información, ¿verdad? Que necesitamos. Podemos ver los empleados que inicia el nombre con S, digamos. Vamos a contabilizarlos con esta función y tenemos 13 empleados. También podemos ver todos los empleados que tengan en su nombre alguna letra S. Y tenemos 26. Pues bien, esta sería la función de count. Por ejemplo, aquí seleccionamos los salarios mayores de la tabla empleados ordenados por el departamento. Entonces acá hay 22 departamentos donde el máximo de salario es esta cantidad. Una vez cargue la base de datos, expandimos y nos ubicamos en el área de procedimientos y funciones. Nos van a cargar el listado de procedimientos y funciones registrados en la base de datos. Damos clic derecho para crear un nuevo procedimiento, el nombre según las convenciones que manejemos. Siguiente, el dialecto que queremos utilizar. Alguna descripción general de lo que va a ser el procedimiento. Y se nos genera este código por default solo para que vengamos y sustituyamos con lo que queremos consultar y los parámetros que vayamos a utilizar. En este caso nosotros creamos este procedimiento de ventas, que lo que hacemos es consultar la tabla de ventas. Hacemos join en el cliente para traer el nombre, empleado, mismo caso para traer el nombre, el listado de productos que se vendieron y los datos del producto. Estamos utilizando como parámetros obligatorios el rango de fechas y como parámetros opcionales las llaves de la orden, el cliente, el empleado y el producto. Como son parámetros nulos, a la hora de filtrar debemos de validar de que si el filtro viene o no, sino que lo compare contra el valor que ya trae la venta como tal. Y finalmente ordenamos para el número de orden, la fecha y el nombre. Para poner a prueba nuestro procedimiento nos ubicamos en la base de datos, clic derecho, Open Interactive SQL y escribimos nuestras sentencias. En este caso, para ejecutarlo escribimos exec, el nombre del procedimiento, como el rango de fechas es obligatorio, entonces siempre tenemos que ponerlo y ejecutamos. Se muestra el listado de ventas realizadas durante el año 2021.
Si vemos la definición de nuestro procedimiento, podemos filtrar también por el número de orden. Si seleccionamos una aquí que se repita varias veces, la 2017, y filtramos, nos trae los detalles solo de esa orden. Si ya no queremos filtrar por orden, sino que por algún cliente, en este caso Brian, que otras compras realizó, filtramos de la misma manera. Si ahora queremos filtrar por el empleado que realiza la venta, en este caso podemos tomar a James, ID 467. Ejecutamos y nos trae las ventas que realizó James. Si ahora queremos filtrar por el producto, podemos seleccionar la Baseball Cap, código 400. Y estas fueron todas las ventas que se realizaron sobre el producto Baseball Cap. Las cantidades vendidas, el precio unitario y los totales vendidos. Y bueno, esta ha sido nuestra presentación tanto teórica como práctica, en donde hemos podido visualizar que SQL Anywhere es una potente herramienta para las necesidades actuales. Gracias por su atención.